Descubriendo. Hola, buenas noches amigos de Descubriendo, bienvenidos a su programa investigativo donde se tocan aquellos temas que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos. La mesa de trabajo, hoy estamos todos, Juan Manuel, Salín y yo, estamos dispuestos a compartir un tema muy interesante que se refiere a lo bueno y lo malo de Pablo de Tarso. ¿Cómo estás, Juan? Hombre, Neil, un saludo para ti, para todos los oyentes que ya se encuentran en sintonía y bueno, aquí felices otra vez de estar en la mesa de trabajo, ya que por cuestiones laborales y familiares no había podido estar y ya me hacían falta, la verdad, estar por acá. Y bueno, qué mejor forma de regresar que con este gran tema, analizando de fondo uno de los personajes más icónicos en las religiones, lo que se conoce las religiones, y también por las enseñanzas que este personaje nos ha dado. Entonces, aquí vamos a estar analizando todos los puntos de vista de Pablo de Tarso y también, por supuesto, vamos a estar muy pendientes de sus mensajes. Así es. Hola, Salim, bienvenido. Hola, Neil, un saludo a todas las personas que ya están conectadas para compartir con nosotros este tema, ¿no? Y estaremos pendientes también de sus mensajes. Ahorita abriremos el espacio y vamos a reflexionar sobre un personaje que, sin lugar a dudas, hizo un aporte en todo lo que fue el mensaje de Jesús posterior a su muerte y resurrección. Y vamos a resaltar esos puntos que fueron claves, pero también otros puntos que no fueron tan, digamos que tan buenos, ¿no? en esa labor que él hizo. De eso estaremos hablando, así que sean todos bienvenidos. Así es, ya estamos listos. Vamos a saludar a quienes están en sintonía. Tenemos a Edgar Arturo Ríos, saludos cordiales a la mesa de trabajo desde Lima, Perú, esperando el programa. Daniel Álvarez también, hola, buenas noches, saludos a la mesa de trabajo de Montevideo, Uruguay, un fuerte abrazo. Ana Escobar, hola, buenas noches, saludos a la mesa de trabajo, gracias por el tema, nuevo aprendizaje para mí, en Nicaragua, dice ella. Miguel Landaverde, hola, buen programa, interesante, llegaron más mensajes y recuerden que estaremos apartando un momento para volver a leerlos, para volver a ver qué opinan, qué piensan, qué aportan, qué preguntan de la temática de hoy, del tema de Pablo de Tarso. Bien, Pablo de Tarso, como lo dijo nuestro compañero Salim, se constituyó como uno de los personajes más destacados a la hora de la transmisión y de la gestación de un movimiento que más adelante se convertiría en ese movimiento de los primeros cristianos. Sin embargo, esa labor, hecha por un ser humano común y corriente, como cualquiera de uno de nosotros, pudo haber estado acompañada de grandes logros, destacables logros, pero también en algún momento pudo haber estado tocada por imprecisiones o por el mismo carácter del ser humano que pues se dispuso a trabajar con esto. Entonces, la idea de este programa, muchachos y amigos de Descubriendo, es lograr llevar en el análisis de los acontecimientos que ocurrieron hace 2000 años, quién y cómo Pablo de Tarso realizó toda esta labor. Bien, entonces vamos a saludar también, creo que estamos aquí, estamos ya en vivo y en directo con los oyentes que se conectan en la radio. Hablamos una introducción mientras yo acá cuadro la transmisión. Bueno, en el tema de Pablo, lo que normalmente se conoce, sabemos que fue, digamos, que se le conoce como un apóstol por la labor que hizo, a pesar de que él no conoció a Jesús en persona. Recordemos que dentro de los apóstoles iniciales, cuando muere Judas Iscariote, lo reemplaza Matías. Luego, más adelante, Pablo conoce a los otros apóstoles. Recuerden que Pablo en principio perseguía y estuvo presente en la muerte de Esteban cuando murió apedreado. Él era una de las personas que no estaba de acuerdo con el mensaje de Jesús, estaba muy en contra, ¿no? Hasta que cuando en camino a Damasco tuvo una revelación, fue cegado por una luz. Y luego de ese contacto que él tuvo allí, se le abrieron los ojos, entendió ese mensaje del Cristo y que lo que estaba haciendo de perseguir a los apóstoles no estaba bien, y él comenzó
a promulgar y a divulgar el mensaje que Jesús en su momento había dejado, ¿no? Entonces él, bueno, entabló más relación con los apóstoles originales, y por la labor de expandir el mensaje más allá de las fronteras de Judea, de Israel, y lo llevó a otros países, se le consideró por esa labor el apóstol de los gentiles, ¿no? De los gentiles, sí. Toda su historia está en Hechos de los Apóstoles y también en las cartas, todo esto en el Nuevo Testamento. Entonces, exacto, en las epístolas. Dentro de esta misión o labor que Pablo hizo, hay varias cosas que vamos a comenzar a resaltar ahora, porque sin lugar a dudas que fue un personaje que influyó muchísimo en la forma en que hoy la humanidad ve lo que se conoce como el cristianismo, religiosamente hablando, y también lo que se conoce en general del mensaje de Jesús. Más allá de los evangelios, en las cartas de Pablo hay muchísimas enseñanzas. Pero hay diferencias en las visiones, y ahorita vamos a complementar. Mira, aquí tengo cómo precisamente en Hechos de los Apóstoles se narra la actitud que él tenía antes de ser perseguidor de los cristianos. Y allí entra como una de las cosas malas, ¿no? Si estamos hablando de lo bueno y de lo malo, antes se llamaba Saulo y era parte de la secta de los fariseos. Saulo era parte de la secta de los fariseos, una secta que se caracterizaba por ser cumplidora estricta de la ley. La Torá, claro. Entonces, la postura de los cristianos que creían a Jesús como Mesías iba en contradicción completa con lo que se determinaba o se creía dentro de la secta de los fariseos. Tanto que una persona que cayera en ese error, según la visión de ellos, pues estaba en ¿cómo se le llama esto? Esto mismo que acusaron a Jesús en blasfemia. Sí. Y esto podía acarrear, pues, ser tomado y aplicarle uno de los castigos más comunes, que era, pues, latigarlo. De hecho, aquí tengo el texto donde Pablo, en Hechos 26, 9, 11 lo dice: en realidad pensé que debía cometer muchos actos de oposición contra el nombre de Jesús el Nazareno, lo cual realmente hice en Jerusalén. A muchos de los santos encerré en prisiones, pues había recibido autoridad de los sacerdotes principales, o sea, del Sanedrín. Cuando habían de ser ejecutados, yo echaba mi voto contra ellos. Votaba para que ocurriese la ejecución de los primeros cristianos. Algunos dicen que el hecho de que pudiese votar lo colocaba como una persona influyente dentro del ámbito de los líderes del Sanedrín. Trataba de obligarlos a hacer una retractación. Estando sumamente enojado contra ellos, fui hasta el extremo de perseguirlos hasta en las ciudades de afuera. Sí, incluso recibió como el permiso para buscarlos por otros lados, hasta que ocurrió un evento que llama mucho la atención, que fue la aparición camino a Damasco, donde hace una conversión total de opositor a difusor. Mira, tanto era el trabajo de Pablo o de Saulo en ese momento, porque Pablo comienza a adoptar esa identidad una vez comienza a ser difusor el mensaje de Cristo. Cuando lo comenzó a hacer, la gente no confiaba en él, porque evidentemente se había convertido en un terror para los cristianos, y le costó mucho ganarse la confianza de quienes antes lo veían como su propio verdugo. Entonces, si vamos catalogando las cosas entre las cosas negativas, no tan positivas, que pudo haber hecho este personaje, siendo Saulo, perteneciendo a la secta de los fariseos, que Jesús también atacó fuertemente, la persecución, los votos para que asesinaran a la gente, o los votos para que los latigaran, en fin, eso fue algo desastroso, que además muestra un personaje, antes de recibir ese mensaje crístico, bastante fundamentalista. Totalmente. Recuerden que el fundamentalismo se desprende primero del sectarismo, ¿no? De creer que donde estás es lo único y lo mejor, como sigue ocurriendo dentro del judaísmo. Pero cuando en fanatismo esto llega a niveles extremos y se utiliza la violencia para imponerse sobre los demás, allí nace el fundamentalismo. Entonces Saulo fue un fundamentalista. Esa es una de las primeras conclusiones que se puede sacar. Mira que Saulo nació en el seno de una familia acomodada de artesanos, así como tú bien lo llamabas, Neil, de judíos fariseos, de una cultura helenística que poseían el estatuto jurídico de ciudadanos romanos.
Esto es importante analizarlo o saberlo, porque más adelante lo vamos a analizar y vamos a ver que este estatuto jurídico que tenía Saulo por su cultura, más adelante lo llevaría a cometer ciertos errores que aquí vamos a estar analizando. Después de los estatutos, de los estudios habituales en la comunidad hebraica del lugar, Saulo fue enviado a Jerusalén para continuarlo en las escuelas con los mejores doctores, obviamente de la ley, doctores judíos, en especial el famoso rabino Gamaliel. Y adquirió así una sólida formación teológica, filosófica, jurídica, mercantil y lingüística. Hablaba griego, latín, hebreo y arameo. Que eso también más adelante se va a convertir en algo positivo, porque claro, así, la medida en que él fue conformando estas comunidades, transmitiendo el mensaje del Cristo, pues se valió de todos sus conocimientos para que tuviese ese valor y pudiese transmitir todas las enseñanzas que pudo hacer. Lo que significa es que Pablo, a diferencia de Saulo luego, tenía una condición de preparación intelectiva total, un tanto diferente a Pedro, exactamente, que pues era simplemente un pescador. Así es. Esto le permitió tener una condición que le abriría las puertas o lo haría apto para hacer una labor luego de que se encontrase con el mensaje de Cristo, muchachos. Sí, lo interesante de esto, de lo que hace Pablo después del contacto o la revelación que tuvo en Damasco, es que él tiene ese cambio radical de persecución a difusor, y bueno, por eso se le acusa por muchos, que eso lo vamos a hablar ahorita, de que él fue el creador del cristianismo como religión. ¿Por qué? Porque, bueno, usted lee las cartas y evidentemente ahí se pueden notar ciertos procesos religiosos, ¿no?, que se pueden interpretar como religiosidad. Y esa es una de las cosas que se le acusa a Pablo. De hecho, la misma iglesia lo tiene como uno de los santos que propició que el mensaje de Jesús se difundiera. Y es algo que precisamente queremos en este programa dilucidar un poco, ¿no? ¿Cuál fue realmente el papel de Pablo? Para muchos fue un héroe, una especie de héroe, porque gracias a él el mensaje llegó a otras lenguas, llegó a otros países, llegó a otra gente. Pero muchos otros lo ven como un villano porque gracias a él el mensaje de Jesús se convirtió en lo que es hoy una religión a nivel mundial. Y eso es, digamos que, de los puntos más interesantes que vamos a estar tocando. Claro, tengo acá una investigación que quiero compartir con ustedes, ¿no? Pablo de Tarso es una de las figuras más controvertidas de la tradición judeocristiana. Para los judíos, es el apóstata que consolidó la herejía fundada por Jesús de Nazaret. Si bien primero fue aliado de los judíos, perteneciente a la secta de los fariseos, se convirtió para ellos también en un apóstata luego de la situación que vivió camino a Damasco. Hoy no vamos a hablar de lo que pasó ahí en Damasco. No, eso ameritará otro programa, claro, y otro análisis. Hoy vamos a hablar de lo bueno y lo malo. Además, para los cristianos es el apóstol de los gentiles, como dijo Salina ahorita, el visionario que propagó la buena nueva por el mundo. Mira entonces que para los judíos es una cosa, para los cristianos es otra. Sin establecer distinciones entre pueblos, razas y culturas. Porque Pablo, una de las cosas que hizo fue sacar el mensaje de Jesús del ámbito judío, porque recuerden que los primeros hombres que caminaron al lado de Jesús, bueno, hacían parte de esa raza, ¿no? Él logró tener, y es una de las cosas buenas, positivas de él, fue que vio el potencial del mensaje de Jesús, no para un pueblo en sí, sino para todos, sin establecer distinto entre pueblos, razas y cultura. Algunas voces lo consideran el primer falsificador de las enseñanzas de Jesús, como tú lo decías, ¿no? Hay pensadores como Nietzsche que también se refirieron a él, claro, que en su opúsculo tardío, El Anticristo, escribe: en el fondo solo ha habido un cristiano y ese murió en la cruz. Nietzsche elogia la figura de Jesús y denigra de Pablo. Entonces, la percepción de que Pablo fue el gestor de una religión no es algo que hoy se esté debatiendo simplemente, sino que es algo que ya se venía entendiendo hace algún tiempo. Al que describe como el genio del odio, de la visión del odio, de la lógica inexorable del odio. En la primera epístola de los Corintios leemos que el hombre es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Es decir, Pablo también tiene una característica de haber puesto al hombre
por encima de la mujer. De la mujer, claro. También, por ejemplo, mujer, sed sumisa a vuestros maridos como conviene al Señor. Eso también está en Colosenses 3:18. También inicia a los esclavos o incita a los esclavos a ser obedientes. Ajá. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos de la tierra. También está en Colosenses 3:22. Actualmente muchos exégetas sostienen que la epístola a los colosenses no fue escrita por Pablo, pues hay grandes diferencias de vocabulario, estilo, concepción teológica. En cambio, nadie cuestiona la autoría de la primera epístola de los Corintios, en la epístola a los Romanos, de cuya autenticidad tampoco hay ninguna duda. Pablo pide a los cristianos que todo hombre se someta a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios. Y aquí es donde, por esta situación, se le achaca de que fue uno de los organizadores claro, de la jerarquización de los primeros grupos donde se comenzó a estudiar el mensaje de Cristo. Hay otros que dicen que no pudo haber sido él el estructurador de, valga la redundancia, la estructura jerarquizada, donde habían los diáconos, los apóstoles y todo esto, los sacerdotes, porque en algunas oportunidades él hablaba de que pues todos somos iguales en Cristo, y ese discurso de todos somos iguales en Cristo iría en contra de precisamente una estructura jerarquizada, así es. ¿Verdad? Entonces por eso allí se habla de que es una figura bastante controversial, porque en algunos momentos expresaba situaciones que colocaban el mensaje en favor de, por ejemplo, proteger la esclavitud, de respetar a las jerarquías, de la sumisión a la mujer, pero por otro lado tenía otras enseñanzas que parecían ir en contradicción con eso. Por acá nos preguntan, tenía por acá, dice, en los primeros, Luis Pena nos pregunta, en los primeros capítulos de la carta a los romanos, Pablo se refiere a Israel como el pueblo escogido de Dios y los gentiles como injertos al árbol, o sea, Israel. ¿Qué opinan? Bueno, hay que entender el contexto en que primero, bueno, los apóstoles iniciales crecieron, eran de allá obviamente, eran judíos. Jesús nace allá y él toma unos hombres con raíces muy fuertes dentro de la doctrina judía y los prepara con un conocimiento nuevo. O por lo menos en la cultura judía. En la cultura. Si bien, para no decir que eran pertenecientes a esa religión. O sea, por eso digo, crecieron educados en la cultura judía. Exacto. Y eran judíos porque eran de allá. Entonces, Jesús los prepara y digamos que con ese conocimiento, que es distinto, si uno no lo analiza sin el velo religioso, pero en ese momento Jesús no podía, por estrategia, agredir fuertemente las creencias de esa gente. Lo mismo hizo Pablo. Pablo era judío, pertenecía a los fariseos, era defensor absoluto de la Torá. Cuando él recibe esa revelación, él, para entregar el mensaje, no se puede hacer de una forma tosca, de decir que lo que tú tienes no sirve y lo que yo ahora aprendí nuevo sí sirve, porque nadie lo iba a escuchar. Entonces, obviamente, él tenía y también tenía arraigo de su pasado dentro de la cultura judía y las enseñanzas judías, y fue un hombre que poco a poco se fue desprendiendo de eso. Entonces el mensaje de él, obviamente al principio, y como los apóstoles, vincula al pueblo de Israel, como ese pueblo que también merecía esa salvación y todo aquello. Pero además de vincular al pueblo de Israel, también vincula a los gentiles, que fue lo que hizo Pablo. Hoy en día entendemos cómo es la situación, pero en aquella época, hace 2000 años, era complicado hablar de esto, ¿no? No, que el Jehová era el impostor y su fe está totalmente errada, ustedes tienen que creerme a mí. Eso era complicado hacerlo en esa época. Hoy en día se entiende fácilmente. Ahora, pero hay que ponerse en el contexto de esos hombres también. Ahora, lo otro es que según lo que les leí en esta investigación que les comparto, hay cosas que fueron agregadas. Hay textos, hay... hablas de las manipulaciones... bueno, también. Sí, siempre hay que contemplar esa posibilidad, hay que tenerla siempre ahí. Como también está la tercera posibilidad, que Pablo realmente creyera eso. Correcto. Porque eran y que hombres... lo creyera nos demuestra la normalidad de esos hombres. Claro. Además de pronto, si tomamos esa opción, de que no hubo una comprensión al 100 del mensaje del mismo mensaje de Jesús. Contrario a lo que nosotros pensamos. Yo decía esta mañana en la invitación al programa
de que nosotros al abrir la Biblia o al ir a una iglesia y se nos habla de San Pablo, inmediatamente se viene a nuestra mente de un personaje perfecto. Y al ser perfecto quiere decir que tuvo una comprensión absoluta y completa del mismo mensaje de Jesús. Pero cuando uno comienza a profundizar en esto, se da cuenta de que no es tan así. Y uno de los objetivos de este programa, de este tema, es precisamente hacernos cuestionamientos, primero, de si consideramos plenamente la Biblia como la palabra del Señor, o por lo menos que todo lo que está escrito allí, así fue. Claro. Sin tener en cuenta que la Biblia ha tenido muchos agregados, ha tenido bastantes cambios, y en esos cambios, por algunos intereses religiosos, políticos y hasta económicos, se pudieron haber introducido o quitado elementos, o quitado también, elementos claves para dar la sensación de algo, sobre todo en el tema judío, ¿verdad? ¿A quién más le interesaría que seguir mostrando a un pueblo elegido, sino a una estructura religiosa, ¿verdad? Donde todo se fundamenta en esa parte. Yo pienso que, bueno, reuniendo todo lo que ustedes nos han compartido, yo pienso que Pablo, con los errores que cometieron, evidentemente con los errores que él cometió, en el sentido de decir eso sobre la mujer sumisa, eso también, analicemos también y nunca olvidemos la preparación que él tuvo. Tuvo una preparación supremamente fuerte en esa cultura judía que evidentemente siempre por debajea a la mujer. Desde el Antiguo Testamento eso se viene realizando, y pues su deidad Jehová así también lo ordena en las leyes, que la mujer pues sea excluida cuando tenga su menstruación, y bueno, todo eso también hizo que Pablo cometiera ese tipo de errores, lo malo de Pablo de Tarso. Y también por otro lado, con la cultura helenística que él también tenía, poseía, recordémonos que esa cultura va muy arraigada a lo que en ese momento era el Imperio Romano, que estaba en su plenitud, y por supuesto también el tema de la esclavitud estaba también en su completo apogeo. Entonces él también por ese ámbito cultural pues arraigado, defendía o daba su punto de vista arraigado a lo suyo. Eso, a su formación. Exacto, eso no quiere decir a su pasado incluso. A su pasado, exactamente, a su formación, a lo que él vio desde pequeño. Y eso también me gustó mucho esa reflexión, porque la iglesia cataloga a esos personajes, ¿no? San Pablo, San Pedro, y también hay que verlos como humanos que fueron, y evidentemente como son humanos, también posible que hayan cometido no solamente esos errores, sino muchos más. Claro, cómo ellos pudieron condicionar el mensaje que escucharon algunos directamente de Jesús, y otros como Pablo que lo recibió después de la revelación. Una gran diferencia. Ahora, precisamente quiero referirme a eso, porque hay un dato muy interesante aquí. Miren esto. Los evangelios, o lo que primero se comenzó a manejar dentro de las comunidades paulinas, por llamarle así de alguna manera, fueron precisamente las cartas. Porque los evangelios salieron a la luz 70 años después de la muerte de Jesús. En cambio, las epístolas paulinas circulaban desde 30 años atrás. ¿Esto qué significa? Que durante mucho tiempo las comunidades cristianas, las primeras comunidades cristianas que comenzaron a surgir por la labor realizada por Pablo, desconocían al Jesús de la historia. Porque recuerden que el Jesús de la historia es narrado de mejor manera en los evangelios. Pero los evangelios salieron después, 70 años después. Mientras que las cartas que él escribía fueron más contemporáneas. ¿Esto qué significa? Que se pasó por alto la humanidad de Jesús en las primeras comunidades cristianas, lo cual provocó que el cristianismo se configurara más fácilmente como una religión, organizada alrededor de una figura de connotaciones míticas. Entonces, Pablo no conoció, no caminó directamente con Jesús. Él recibe la revelación de Cristo, ni siquiera de Jesús. Y ya entendemos la diferencia, ¿no? Claro. Jesús es el hombre que anduvo bajo la condición crística, que luego que asciende, reaparece, ya no como Jesús, sino como lo que es originalmente Cristo, como lo narra el libro secreto de Juan. En ese momento, el discurso que percibe
directamente Pablo proviene de esa esencia crística, de tal manera que él carecía de, digamos, el aprendizaje directo con Jesús, el día a día con Jesús. Jesús el hombre, Jesús el humano, él no conoció esa condición, que sí la conoció, por ejemplo, Pablo o María Magdalena. No, Pedro y María. Ellos sí anduvieron, estuvieron, comieron, fueron, vinieron con Jesús. Nótese que Jesús nunca quiso establecer un conjunto para establecer una religión. Y prueba de ello es que cuando iban para camino a Jerusalén, Pedro sí le dice que no fuese, porque allá iba a sufrir las consecuencias de lo que ya sabían que iba a pasar. Y allí Pedro demuestra como la intención de seguir, mantener un grupo en torno al mensaje de Cristo. Y Jesús dijo, no, yo no vine a eso. Él fue para que sucediera lo que sucediera, dejando claro que él no quería establecer organización alguna alrededor de su mensaje. Pero el tema de Pablo arranca de la expresión de Cristo en adelante, careciendo de la enseñanza o vivencia con Jesús el hombre. Hubiese tenido otra connotación completamente diferente, ¿no? Definitivamente, y eso también tuvo mucho que ver, que las cartas de los evangelios salieran mucho después de lo que él ya había arrancado. Es decir, ya cuando las personas que estaban ya conformadas en las comunidades que Pablo hizo, llegaron a leer los evangelios, ya tenían esa parte mítica, mística, ya la tenían arraigada, por esos tantos años que hay ahí de diferencia. Claro. Entonces, los primeros apóstoles conocieron a Jesús el hombre, y Pablo conoció fue a Cristo. Exactamente. Entonces, ya eso determina muchas cosas, implica muchas cosas que de pronto no tenemos en cuenta para hacer estos análisis. Entonces, Pablo habla más de la importancia de la resurrección de Cristo en el hombre. Hijitos míos, que sufro dolores de parto hasta que Cristo sea forjado en vosotros. Él habla de la condición. Y al hablar de la condición, precisamente está hablando alrededor de ella, sin que lo notemos, de pronto de una situación más mística, más gnóstica, también como se le puede asegurar, más gnóstica, alrededor de Cristo. Sí, es algo como más etéreo, más elevado, porque cuando ellos conocen, los apóstoles conocen a Jesús, pudieron ver las capacidades que él tenía en su mensaje, en lo que hacía, pero al compartir con ellos el diario vivir decían también, bueno, es un hombre como nosotros. Humano, sí. Sin embargo, como siempre sucede con un personaje histórico, una vez que muere y se va, las generaciones siguientes lo engrandecen a niveles casi que de nivel de un dios, endiosado. Es decir, lo endiosan. Entonces, ¿qué pasa? Que eso pasó también con Pablo y con los cristianos o las personas que siguen el mensaje de Jesús después. Como no lo conocieron, no lo vieron, ellos escuchaban las historias, escuchaban la revelación de Pablo, que tampoco conoció a Jesús, el hombre, sino que ya el mensaje de él era más elevado. Ya no era como Jesús la enseñanza simple del campo, el contacto con la gente, el aprendizaje, la parábola, sino que ya era una condición posterior a la resurrección donde el hombre sale de esa condición humana y se conecta a una condición divina. Entonces, claro, era más complicado aterrizarlo. Pablo tampoco lo hizo porque seguramente no tenía las condiciones para hacerlo, y así era que él debía hacerlo por su nivel de inteligencia y todo aquello. Y tiempo después, el ser humano, que incluso en el tiempo de Jesús quienes caminaron con él tampoco lograron interpretar al 100% su mensaje, ahora imaginemos al nivel de lo que explicaba Pablo. Entonces era normal que alrededor de esto ya se comenzaran a crear creencias, mitologías, misticismos, ritos, para cómo forjó el Cristo. Imagino una gente en esa época, hay que rezar, hay que hacer esto, todo esto mezclado también con cosas del judaísmo, porque aún seguía, y bueno, de ahí para adelante todo lo que sucedió. De hecho, la Iglesia Católica, recordemos que surge en el 325 ya de manera oficial, cuando Constantino convoca este concilio, toma precisamente esa visión de Pablo. Veámoslo aquí. La Iglesia Católica asumió esa visión y apenas prestó atención a la dimensión histórica y política de Jesús, rebajando el cristianismo a una simple promesa de vida eterna. Solo se salvarían los que se arrepintieran e hicieran penitencia, doblegando los impulsos de la carne
Se postergó de ese modo una de las enseñanzas fundamentales de Jesús. Misericordia quiero, mas no sacrificio. Durante siglos se habló de culpa y pecado, denigrando al ser humano, presuntamente corrompido hasta la raíz. Se olvidó de la ternura del Evangelio y su potencial transformador. Cuando Jesús llama a la conversión, no pide que nos humillemos, sino que abramos nuestro corazón a los demás. Recordemos, por ejemplo, el pasaje con la mujer adúltera. Jesús simplemente le dice, ve y no peques más. No le está pidiendo alguna explicación, alguna sumisión, alguna humillación. Okay. Es decir, lo que habitualmente comenzó a ocurrir de la constitución de la Iglesia Católica en adelante, claro. ¿Verdad? Todo el rito que surge para lograr el perdón de pecado y la salvación. Entonces, el hecho de que Pablo de Tarso haya difundido el mensaje de Cristo tiene un potencial porque, y es de las cosas buenas, tiene un potencial porque primero tenía las condiciones de preparación, como tú lo explicabas al principio, intelectuales, sumándole la preparación que pudo haber recibido en esta revelación, para hacer ver y sacar el mensaje de un círculo muy cerrado judío, en hombres judíos, para expandirlo, pero expandirlo esta vez ya bajo el principio de la condición, la resurrección, no el hombre. Claro. Eso es bueno, esa parte fue buena, pero el equilibrio de todo eso se hubiese logrado si también se humaniza esa enseñanza. Totalmente. Se simplifica, en lo que decía Salina ahora, del mensaje sencillo en que Jesús lo expresó. Es decir, cómo Jesús a través de su mensaje se logra la encarnación de la fuerza crística. No solamente de manera mística o con algún rito o alguna obediencia dentro de la estructura de la iglesia, como comenzó a suceder desde Pablo, y luego toma eso Constantino con su concilio y lo consolida ya como una religión. Entonces, para aquellos que dicen que Pablo fue el creador del mito en Jesús, hay que corregir de que al no conocer a Jesús, no creó un mito en Jesús, creó más bien una enseñanza fundamentada en Cristo. En Cristo, así es. Pero quien sí consolidó y creó y gestó algo distinto a lo que pasó con Jesús, lo que pasó con los apóstoles, lo que pasó con Pablo, lo que pasó con las primeras comunidades cristianas, fue el Concilio de Nicea. Porque allí, si bien Pablo en Hechos 15 denota o revela una línea para diferenciar las tradiciones judías o la enseñanza judía del mensaje de Cristo, como lo hizo por ejemplo con la circuncisión, en el Concilio de Nicea sí se mezcló. El Concilio de Nicea sí tomó la Torá y la mezcló con el mensaje de Jesús, contrario a lo que había hecho Pablo. Eso, yo iba a hacer referencia a eso, ¿no? Pero el primer concilio creo que fue el concilio de Jerusalén, el 50 después de Cristo. Exactamente. Y es ahí en donde precisamente por esas dos posturas judeo-cristianas empieza ese concilio, por el tema de la circuncisión precisamente. Y es ese arraigo cultural que tenía, pues, lo malo, por decirlo así, y la sencillez del mensaje de Jesús, vivida por sus apóstoles. Entonces es allí cuando salen herramientas interesantes de ese primer concilio, y ya después posteriormente en ese concilio de Nicea, ya más político que otra cosa, total, empiezan a combinar y a tergiversar ese mensaje de una manera estratégica que en ese momento debían hacerlo para darle estabilidad a ese espacio que ellos tenían ahí, ese imperio, ¿no? De hecho, entonces ese concilio, algunos niegan la realización de ese concilio, pero ahí en Hechos se habla de una reunión que tuvieron y debatieron, por ejemplo, claro, lo primero que debatieron fue si ese mensaje debía salir a los gentiles o la salvación era a través de los judíos. Pablo fue clave en eso ahí, y claro, esa es una de las cosas positivas que el hombre hizo, ¿no? La tenacidad, voy a colocar aquí en pantalla, la tenacidad de un hombre claro en lo que sabía que debía hacer, se denota en los viajes. Claro. Los 4 viajes de Pablo, y uno al ver todo lo que recorrió, llegando hasta Roma, el centro del imperio, denota el carácter de un hombre decidido. Claro. De un hombre decidido, con un hombre con una vitalidad y una fuerza y una convicción de las cosas positivas de él, para transmitir lo que él entendía y comprendía de Cristo, de cómo se forja esa condición.
Hoy Claro, en día sería difícil hacer eso. hoy y bajo las condiciones que lo tuvo que hacer en aquel Claro, entonces. porque hoy hay totalmente. aviones, Había aviones, barcos con motores y de todo. nada, eso era A a camellito. pie, en barco, en burro, Caballo, en caballo. Caballo, claro. El tiempo que eso Tremendo. tuvo que denotar, el esfuerzo físico que eso Total. tuvo que denotar. Sin embargo, ahí también se puede ver cómo el hombre dejó conformada, sobre todo ella en Asia Menor, como lo vemos en la pantalla, la constitución y el fortalecimiento de las 7 iglesias. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Todas comunidades donde él iba. O por ejemplo, una de las cosas tremendas de Pablo, que lo hizo en su tercer viaje, fue cuando llegó a Atenas, Atenas. en Grecia. Y allí promulga uno de los discursos más contundentes, más reveladores que ha podido decir un hombre de su época, Totalmente. que fue el Dios al Dios no conocido. Hechos 17. Hechos 17:24, el Dios que hizo el mundo y las cosas que en él hay, no habita en templos hechos por manos humanas. Ahí ese hombre fue tocado allí. Sí, claro, Totalmente. sí. Totalmente. Ese es tocado eso. fue tocado, como dicen en las religiones, habló Con denuedo la con palabra. denuedo. Sí, ahí el tipo Sí. se conectó. Sí, claro. No, sí, sí. El tipo se conectó porque hizo una descripción precisa de lo que No, es y el en el Padre Altísimo. contexto que la hace, eso es como el equivalente como si tú fueses allá a Roma en pleno misa Vaticano. y la cantidad de gente adorando las imágenes al Papa y te paras tú ahí y empiezas a decir eso mismo que él dijo con palabras más modernas. O sea, eso es algo que Sí, sí. tienes que ser tocado por el Espíritu Además, Santo. porque él le llega allí con la intención de hablarle a esos hombres. Transmitirle Y el entonces mensaje, pensar, claro. él me imagino, ¿y cómo entro? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo me meto aquí? Y entonces ve un Templo. sí, No, como un busto. un busto. Sí. Y decía el Dios no Que conocido. no tenía estatua, no tenía imagen. Dice, de este le vengo a hablar. Del no El que conocido. falta- el que falta aquí. El que El que falta aquí. Entonces el tipo aprovecha esa condición mostrando una inteligencia, una habilidad. Y ahí soltó uno de sus discursos más inspiradores y que a nosotros nos gusta mucho. Entonces, esa es una de las cosas más buenas que Pablo pudo haber realizado, y es mostrarnos de una manera distinta al Dios no conocido, que creo sigue siendo aún no conocido, Totalmente. porque la percepción que él hace 2000 años expresó del Dios no conocido iría en contravía. Es decir, Pablo de Tarso se para frente a la catedral de cualquiera de la iglesia y comienza a hablar así en esos términos, Y el mensaje tiene vigencia. y van a creer que es un satánico, Algo parecido. porque claro. creemos todavía en un Dios que está en un lugar, que hay que rezarle. Pablo ahí Abolió de todo. tremendo. Y sobre todo dio una herramienta muy poderosa. Y es que precisamente ese Dios no conocido está internamente. Dentro. Porque en él vivimos, nos movemos y somos, dijo. Claro. Eh, Ciertamente no estamos lejos de Porque él. ciertamente no estamos lejos de él. No, eso es increíble. Fue increíble. Claro. Fue increíble. Entonces, de las cosas más positivas que podemos destacar de Pablo fue su tenacidad, su decisión para llevar ese mensaje. Claro. De las debilidades, importantísimo el no haber recibido el mensaje de Jesús Directamente. directamente. Claro. Lo positivo en ese sentido, que entendió y entendía que Cristo es una condición. Transmitió el mensaje de allí y lo transmitió pues por todos lados. No solamente se quedó en esa cultura, sino que fue y lo brindó, lo expandió por Claro. otros lados, por otras Lo partes. malo, que como también fue criado en un ambiente, en una cultura sumamente machista, Totalmente. más que machista, Claro, la mezcló en sus enseñanzas. la mezcló en sus El tema del enseñanzas. machismo sí fue evidente en Pablo. Y eso sabe que nos debe hacer nosotros comprender. Lo voy a poner en ejemplo de lo que estamos haciendo ahora. Nosotros aquí estamos realizando un programa a través de una investigación, pero sin duda nuestras palabras y el enfoque que le damos va acorde a lo que hay por dentro de nosotros. Exacto. Por eso es importante que cuando ustedes escuchan esto, no lo crean como una verdad absoluta, porque de alguna manera está condicionada por lo que hay dentro de nosotros. ¿Y para qué pongo ese ejemplo? Para que entendamos que es igual con esos hombres. Solo que a nosotros nos hicieron creer que como son santos, no, es como ellos han dicho. Ellos también tenían sus condiciones que en algún momento los limitaban a la hora de interpretar o a la hora de entender algo. Y lo enseñaron. Pero si nosotros asumimos que, como lo dijo Pablo, es absolutamente cierto, entonces estamos en graves problemas. Claro que hay que desafiar algo allí, ¿no? La creencia, por ejemplo, si aquí hubiese un religioso, un pastor, un cura, pues
se ofendiera, ¿no? Ya se hubiera ido de aquí, se hubiera parado y se hubiera ido, porque ¿cómo se me ocurre a mí cuestionar a Pablo? Claro. Fue inspirado por el Espíritu Santo. Porque fue inspirado por el Espíritu Santo. Entonces son una serie de recuerden que eso es posterior. Se le agregaron al mensaje, a la Biblia, a todo eso, una serie de situaciones para hacer creer que lo que allí dicen y lo que dijeron así es, porque Pablo dijo. Que es infalible la Biblia, ¿no? No. Por ejemplo, la percepción que tuvo de la mujer Pablo tuvo sus fallas, notables fallas, a pesar de que en otros apartes podía entonces hacer ver la hermosura del amor entre él y ella. ¿Verdad? Sí. Cuando el Corintios habla de lo que es el amor, claro, también la votó. Sí, hay un video que circula por ahí de un pastor que dice, ustedes lo han visto, el tipo se enerva, ¿no? De que la mujer tiene que estar sumisa. Que cuando el hombre habla, la mujer se calla. Sí. Porque, entonces, claro, esa visión tiene mucho que ver con Pablo. Claro. Porque Pablo, en sus cartas, hay una parte que dice, la mujer tiene que estar sumisa a su esposo y hacer lo que él diga y se calla. Entonces, eso es muy judío. Y como está en el libro que dice todas las verdades, y son verdades absolutas, se replica y lo peor es que se aplica de una manera que tú no puedes, que tú no puedes debatir. Es indebatible, lo que ahí está. Ahora, es indebatible. Dentro de eso también hay una verdad, no llevándola al límite del extremo. Y es que si nosotros planteamos que dentro de la ley él y ella hay unos roles, ¿verdad? Hay unos roles. Si esos roles funcionan, entonces hay una necesidad de él y ella. Cuando eso se quiebra, entonces aparece el machismo o aparece el feminismo. Que ya es más moderno. El machismo desde hace miles de años. El feminismo comenzó a surgir como un movimiento allá en la década de los 20, los 30, claro. los Happy 20. Entonces, el desequilibrio en esas funciones lleva al machismo o al feminismo. Pablo de Tarso en algún momento explicó el rol de ella, el rol de él, pero en algunas apreciaciones se le fue la mano. Se le fue la mano, claro. Bien, vamos con los oyentes en el chat, que ya pueden estar escribiéndonos. Vamos a leerlos. A ver. Aquí está. Bueno, nos saluda Ana Montes. Saludos, Curiosity. Ubanda, ese mensaje es adelantado a su época. Supongo que el de Hechos 17:24. Claro. Ricardo Rey, saludos desde New Rockell, New York, ¿no? Sí. También Patricia Castro, buenas noches desde Buenos Aires. El show de la Matrix sería muy interesante, revelador, darse una vuelta por Italia, donde aquí los esperamos. Soy dominicano, saludos desde Roma. Marta Génesis nos dice, hola, un fuerte abrazo desde Arizona. Cuando Pablo dice al Dios no conocido, ¿se refiere al verdadero Padre o a Jehová? Bueno, es evidente que en ese discurso Pablo se está refiriendo al Padre del que vino hablando Jesús. Porque Jehová sí habitaba en templos, sí era adorado por manos humanas y bueno, y todo lo que ya se conoce. Ahí ese discurso Pablo fue tocado por el verdadero para a través de Pablo esa ley hablara. Claro. Darwin Vargas, la mujer hacer que se lleven a cabo a un solo cuerpo familiar y así los hijos tomen la enseñanza no dividida y más concreta. También, MG, por favor, hablen de la nueva religión llamada Ciencia Celeste o Alfa y Omega. Busquen en YouTube qué habrá de cierto en esto. Bueno, lo tendremos pendiente para un futuro programa. Se llama, como dice, Alfa y Omega. También Ciencia Celeste o Alfa y Omega. Sí, Pavel Gaitán se debatía si el mensaje debía ser únicamente a judíos, a los pueblos dispersos de Israel. Eso en el concilio de Jerusalén, del año 47 después de Cristo. Yadira Torres, desde México, nos hace un superchat, un aporte en el superchat. Gracias, Yadira, por apoyar e impulsar esta labor. Siempre será muy importante para nosotros. María Jiménez, Pablo viajó como misionero por Grecia, Asia Menor, Siria y Palestina. Fue fundador de comunidades cristianas y evangelizador en los más importantes centros urbanos del Imperio Romano. Tal cual. También Sherik dice, no existían iglesias en esa época, sino congregaciones judías. Ahí está la mala interpretación. Claro que esas congregaciones estaban organizadas. Claro.
y estando organizadas habían responsables. Sí, es. Y al aparecer responsables, inmediatamente aparece la figura del diácono, varias figuras que dentro de un grupo comienzan a jerarquizarse. Es decir, quienes tienen la responsabilidad, quienes tienen que atender tal responsabilidad para que el grupo funcione de la manera adecuada. Por eso les decía que de alguna manera las primeras comunidades cristianas como iglesias, más adelante constituidas como iglesias, surgieron en la labor que hizo Pablo de Tarso. Sí. Por eso quienes señalan a Pablo de Tarso como el gestor de una religión, lo hacen fundamentados en esa parte. Nosotros consideramos que dejó una estructura que luego fue aprovechada por Constantino en el 325 a consolidar realmente una iglesia. Exacto. De tal manera que sería incierto decir, o sería irreal o falso decir, que la iglesia católica surgió con Pedro. Estaría más cerca de decir con lo que dejó Pablo. Claro. Así es. Un poquito más cerca de decir que... Con esto que tú respondiste, Neil, también le hace la respuesta a Luis Pena que nos dice: saludos desde la tierra Hopis. En la carta a los Corintios, Pablo establece el ritual de la famosa Santa Cena de las iglesias evangélicas. ¿Qué aportan al respecto? Toda la simbología. Toda la simbología del... Claro, porque ahí es donde está el rito. El rito Claro. Que surgió. El rito en torno a lo que representaron ciertos hechos o eventos de la vida de Jesús. Exactamente. Por acá Flor A nos pregunta, ¿por qué dijo Jesús en Juan 4:22, la salvación viene de los judíos? Juan 5:46, porque si creyeran a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Bueno, de eso hicimos un programa donde hablamos exactamente de ese tema. No recuerdo cómo le llamamos. La salvación. ¿La salvación viene de los judíos? No, Una pregunta fue algo así, pero no fue con ese nombre. Creo que no fue Buscando Respuestas. No, fue No, en el formato, no, pero fue está en ahí. formato tradicional. Creo que le llamamos la salvación no viene de los judíos, algo así. Algo así. Pero Bueno, yo diría que, como siempre, hay que contemplar uno. Eso nunca lo dijo Jesús. lo que Lo hicimos metió ahí, ahorita. exactamente. Lo mismo. Lo Primero, habrá dicho estratégicamente lo dijo estratégicamente para protegerse. o lo manipularon y colocaron eso. O también una explicación que yo alguna vez escuché y me pareció justa. Cuando se habla judíos, También lo tocamos ahí. Tiene otro significado en el judío contexto. significa hijo de Dios. Claro. Ahora, ¿de cuál Dios? ¿Verdad? Judíos, si él dice la salvación viene de los judíos, significaría, traduciéndolo, la salvación viene de los hijos de Dios. que se hacen hijos de Dios, los que reconocen su identidad dentro de la creación. Entonces ya sería otra interpretación. No de los judíos como nación. ¿Por qué no aplica allí judíos como nación? Hombre, porque Jesús siempre estuvo bastante en contra del rito, el mito, la enseñanza, la ley judía. Entonces, un pueblo que incluso lo desconoció, lo persiguió y lo mandó a asesinó, asesinar, sí. pues de ahí no va a venir. Aquí también la nos salvación. dice, despertando conciencia, nos dice, dentro de los apóstoles hubo rivalidad de celos entre Pedro y Pablo, lo hubo. Claro. Sí, claro. Totalmente. Pero es precisamente por los diferentes puntos de vista que ambos tenían. ¿Ya? Y por eso hablábamos y mencionábamos el concilio de Jerusalén. Porque allí se trataron temas Claro. de ambos bandos. Pero al final ambos tenían el mismo propósito. No, y ambos tenían una visión que aportó. Por ejemplo, Total. Pablo, tú te imaginas a Pedro decir, oiga, este tipo ahora quiere tirárselas de que sabe más que nosotros y él no anduvo con Jesús. Metámonos claro. metámonos allá O sea, Pedro se sentía más aludido, importante. sí, claro. Como tú que vienes a hablar. Sí, Si el ¿cómo que lo que? conocí Si fui yo yo. caminé con él, Total. tú eres después. Pero aquí fíjate, metido. sí, y Pablo le pudo haber respondido, pero es que tú no tuviste la revelación que yo tuve. Claro. Yo conocí el mensaje de Cristo. Esa es la parte humana de ellos. ¿No? Y es Eso normal que eran eso ellos, ocurra. normales, no son ningunos santos, eran humanos. Claro. Totalmente, se podían tener envidia, celos, rabia. Que es lo que tú O sea, explicabas ahorita. Uno o sea, cree no- que eran santos. Inmaculados. Es como, por ejemplo, quien nos esté viendo pensará que nosotros somos perfectos y que entre nosotros no hay discusiones. No hay... es así. ¿Ah? No es así. Que nosotros aquí no peleamos, no tenemos puntos de vista diferentes. Claro, porque está la percepción de que como nosotros hablamos de estos temas, entonces ya, O que nosotros no cogemos rabia. o que no cogemos rabia, o que no tenemos nuestros errores, no. Igualito. Entonces, el tema ahí es que estos eran hombres normales y uno lo que tiene que hacer es aprovechar eso para
quitarle tanta cosa alrededor del mensaje de Jesús o estos personajes que anduvieron con él. Y yo creo que de esa manera, pues yo estoy seguro de eso porque yo también pues crecí, o toda mi formación de la escuela fue en un colegio católico, ¿no? Entonces tengo las dos visiones, ver esas enseñanzas con ese velo católico y ver las enseñanzas con el velo investigativo como he hecho hace unos 10, 12 años. Son completamente diferentes esos dos puntos de vista y se expanden aún más cuando nosotros le quitamos la santidad o le quitamos ese velo de santos a esas personas que anduvieron con Jesús y que transmitieron las enseñanzas. Se puede percibir más porque igual que nosotros, ellos también tuvieron errores. Y eso no significa que no dejen de hacer su trabajo y de dar la lucha que hay que dar para encontrar el Cristo que cada uno de nosotros tiene. Entonces, viéndolo como hombres normales, ellos también, y también hay muchos pasajes bíblicos que también ellos dicen cómo luchaban contra eso, contra su rabia, contra todo lo que ellos sentían. Claro, hay algo que me gustaría reflexionar, es sobre todo porque nosotros aquí en el tema de la búsqueda, pues escuchamos mucho la queja sobre Pablo, ¿no? El controvertido Pablo. Pablo fue el que inventó a Jesús, Pablo fue el que conformó religiones y todo ese cuento. Sin embargo, cuando uno analiza lo que al final se logró, fue que lo que fue Jesús como tal no quedase en un solo lugar y que el recuerdo de ese mensaje no hubiese llegado a muchos lugares. Eso es valioso. Entendiendo que el plan de la transmisión o de la llegada de Jesús al planeta Tierra de alguna manera busca alejarnos de los impulsos de la creencia, también se entiende dentro de ese plan que todo hace parte de un proceso. Hoy nosotros estamos hablando en términos distintos del mensaje de Jesús, seguramente muy distinto a los términos que se utilizaron hace mucho tiempo. Sí. Y eso va a seguir cambiando. O sea, lo que nosotros hoy estamos percibiendo del mensaje de Jesús, lo que interpretamos del mensaje de Jesús, seguirá cambiando para bien. Es decir, profundizaremos más por parte del desarrollo. Entonces, ubíquese en el tiempo de Pablo. Y eso sirve también para hablar de algo, ¿no? Todos queremos ser la reencarnación de Pablo de Tarso. Uy, yo seré Pablo de Tarso. Pero si usted lo analiza, Pablo de Tarso no tiene la condición, o no tenía la condición que hoy usted tiene. Porque usted tiene 2000 años de diferencia en encarnaciones. O sea que la comprensión que usted tiene hoy del mensaje de Cristo es superior a la que Pablo tuvo de él. Total. ¿Pero cómo? Sí, así es. Sí, claro. Así es. Entonces, ¿por qué? Porque fue hace 2000 años, hombres que vivían en un entorno, como ya lo explicó Juan, y que tenían una condición para verlo de esa forma. Como si Jesús viene hoy y enseña lo mismo con las mismas palabras, hoy sí lo entenderíamos más. Claro, y seguramente lo bombardearíamos más a preguntas. En aquella época ellos hablaban, le hacían preguntas. Pero a su nivel. Y preguntas que Jesús, si hubiese dicho qué pregunta tan tonta, porque eran preguntas a ese nivel. Como es lícito pagar impuestos, que habían, por ejemplo. Sí, le hacían preguntas que Jesús, o por ejemplo cuando los sacerdotes le decían y le hablaban del tema del sábado. Él decía... Se puede trabajar el sábado, ¿sabes? Recuerdo una imagen ahí como quien dice... ¿Qué pregunta esta? El sábado es un día normal. El sábado es un día normal. Entonces, pero entendía que era parte de la estructura mental. Entonces, esto lo que queremos destacar es que la visión, el entendimiento sobre una enseñanza en particular estará determinada por el impulso en que estemos, por el tiempo en que estemos. Ese mismo mensaje de Jesús hoy no se puede seguir viendo igual. Nosotros no podemos seguir viendo el mensaje de Jesús como si fuéramos los niños de hace 2000 años. Ya tiene que tener otra connotación. Totalmente. Entonces, si Pablo de Tarso vio que la mujer tenía que estar sumisa, ya eso tiene que comenzar a verse diferente. Y no es que vaya al otro extremo, ¿no? La mujer entonces ahora es el libertinaje. No, ya hay que entender más de fondo. Claro. Entonces, ¿qué pasa en las iglesias cristianas católicas? Que quedan ahí pegadas con la visión de hace 2000 años. No, y que es así porque así lo dijeron hace 2000 años y así. Entonces, ahí es donde viene lo retrógrado de esa enseñanza. Total. Bien, son las 8:58, ya casi llegando al final. Vamos a ver si tenemos otros mensajes de ustedes aquí en el chat. Saludamos también vamos a más abajo los últimos que han llegado. Flor dice, en resumen, no podemos afianzarnos en la Biblia como guía espiritual. Es decir,
no podemos tener el pensamiento de que la Biblia sea el único exclusivo libro en el cual yo debo depositar mi confianza como guía, como una guía para mi espíritu. No, porque sabemos lo que hemos explicado. Pero sí podemos utilizar dentro de la lectura y el análisis lo que se pueda considerar valioso y aplicarlo. Es decir, no se tiene que rechazar, pero tampoco se tiene que asumir como la verdad dicha, escrita casi por Dios en el planeta, porque así no es, ¿verdad? Total. Entonces es tener ese equilibrio. También Darwin dice todas las palabras de luz y lo lleve a verla en una impresión que da el efecto de entendimiento, donde el corazón organiza y fluye claridad. Todo es de Dios y por tal hay una verdad de la lógica y la lógica. Ivonne Londoño, hola Neil, Salín, Juan, el Creador los bendiga, un abrazo gigante desde la distancia, gracias por este aporte tan importante, los quiero mucho. Nos dicen, revisen Romanos 7.7, Omar, ¿qué es lo que dice Romanos 7.7? Mientras, eso lo dice Germán Rodríguez. Humita, saludos aquí presente, mi pulgar arriba. Bueno, vamos a aprovechar para hacerles la petición sobre, amigos, la suscripción. Lo que dice de la ley. ¿Qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocía el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciaráis. Ahí también fue iluminado. Ahí se conectó. Ahí se conectó el tipo. Total. Sí, porque le pegó una denuncia bastante fuerte a la ley de la Torá, Ajá. pero no de frente. Sin agredirla. Sin agredirla. Que era lo que ¿Qué decíamos diremos, ahorita. pues, que es pecado? No, de ninguna manera, dice. Que es lo que decíamos ahorita. Había formas de estos hombres expresarse donde ellos no podían agredir la creencia. O con este famoso pasaje de Pedro donde negó a Jesús. Ajá. Tú lo hubieras negado. ¿Cómo? Obvio. No 3. Yo lo hubiera negado 4 veces. No, 10.000. 5. Obvio. No, era que me mataba. ¿Qué tal si se pone de sincero? No, lo hubieran volado la cabeza hace rato, claro. Y no hubiese hecho el trabajo. Entonces, totalmente. Eso es lo que a veces hay que entender, que si esos hombres, hay que entender el contexto en el que se movían. Estaban siendo perseguidos. Pablo pudo haber dicho, oiga, hágale caso a la gente que manda, porque si no... No, y él lo dijo, cuando en Romanos habla de someterse a la autoridad. Entonces, sí. ¿Qué pasa? Que la gente en esa época tenía como a veces se creían como mártires, ¿no? Esto hay que revolucionarlo. Y él, espera, calmémonos. Al político, dale caso. No se enfrente contra él, al religioso, tranquilo, al Sanedrín. Es más productivo un ser humano... si lo hizo Jesús, digamos, siendo quien era. ¿Cómo lo diríamos? Poco a ser un mártir muerto, sí, claro, que un hombre vivo, prudente y sabiéndose mover. Claro, así es. Eso era lo que, porque muchos dicen, Juan Pablo lo hizo, Juan el Bautista también lo hizo. Claro, también. Eres tú Elías. No, yo no soy nada de eso. Ninguno de eso. Yo no soy nada de eso. Y terminó siendo el tipo uno de esos. Porque por ahí nos decían en comentarios, no, Pablo fue el inventor de que nos tuviésemos que someter a las autoridades del mundo. Vea, es una visión simplista. Sí, porque Pablo lo hubiese dicho o no, hoy en día estuviésemos igual de sometidos. O sea, eso no hubiese cambiado nada. Sí, pero Pablo lo dijo a aquella comunidad de los romanos, en ese momento, a los romanos, que eran los que estaban ahí en el imperio con mayor influencia, claro. ¿Para qué se iban a enfrentar al imperio? No, y es que si no ganaban enfrentándose. Es que si no la hacía, la tenías de perder. Era mejor pasar por debajo, desapercibidos, claro, estudiando ellos sus enseñanzas del Cristo, trabajando ellos por dentro, y al gobernador, ¿cómo está, señor gobernador? Mucho gusto. Claro que sí, hay que pagar impuestos. ¿Cuánto hay que pagar? Listo, mañana lo pago. Y ya, listo, sin problema. Claro. Inteligencia para seguir moviéndose dentro de un sistema, porque si te vas sobre todo no perder la vida, porque en aquella época no era como ahora que te mandan una denuncia. En aquella época te cogían y te crucificaban. Claro, así es. Bueno, nos vamos, son las 9:03. Muy agradecido con ustedes por haber aceptado la invitación al programa de hoy. También saludamos a Julia García, que también nos hace un super chat. Gracias a Julia. A Flor A también nos hace un aporte en el super chat. Gracias a ustedes por impulsarnos. Saludos, hermanos, desde Argentina, en el Chaco. Sandra Ubanda, gracias por muy buen programa, excelente como siempre. Muy buenas noches para todos. Bueno, muchachos, gracias a todos. Ha sido un programa muy enriquecedor, ¿no?
y ojalá ustedes lo sigan profundizando en cada una de sus casas, sacarle provecho también a las enseñanzas que Carlos, a las buenas enseñanzas, perdón, que Pablo nos dejó. Y bueno, aquí estaremos el próximo viernes para tocar otro tema bastante interesante. Y gracias también por cada uno de los superchats. Ahí está llenándose el chonchito a ver si logramos ir a Cali. Juan García también hace un apoyo. Claro que sí, muchas gracias, Juan. Y bueno, ahí todo eso va para el chonchito. Exactamente, muchas gracias. Gracias a todos por estar ahí. Nos vemos el próximo viernes. El próximo viernes aquí en Descubriendo, con la certeza en la búsqueda de la verdad. Recuerden darle un me gusta, compartir y bueno, ver todos los programas que aquí en el programa hacemos. Hasta la próxima. Descubriendo.